Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 24 de abril. La lección para hoy se titula La maldición de Cam. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias por este nuevo día que nos concede. Santo Espíritu, háblenos. Enséñanos qué es lo que la lección del día de hoy nos quiere enseñar para que vivamos en obediencia a su palabra. Gracias porque todo lo suplicamos y lo recibimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La maldición de Cam. ¿Qué nos enseña la lección del día de hoy? Para que nosotros, al vivir, no caigamos en esos errores, esos pecados, sino que nos mantengamos de parte de Dios y su justicia. Mire lo que nos dice aquí en Génesis 9:18. Los hijos de Noé salieron del arca. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. O sea, por algo Dios hace un énfasis. Dice, Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Sem, Jafet y Cam. Cam era el menor. Sem era el mayor. Y Jafet era el segundo. O sea, ahí lo dice en la Biblia. Después, dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Esa es la primera vez que se habla de vino fermentado. ¿Qué es lo que trajo eso en la familia de Noé? Trajo lo que a continuación veremos lo que hizo Cam. ¿Qué nos enseña esto de las bebidas alcohólicas? Hace que la persona pierda
el sentido de lo bueno y se vuelva como un animal, no razone. Y eso es lo que hace toda bebida embriagante, todo aquello que perturba los sentidos, hace de las personas seres irracionales en ese momento. Porque dice, se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué consecuencias trajo el comportamiento de Cam sobre su descendencia? Porque aquí Canaán es descendiente de Cam. Y el padre, el abuelo, aquí podríamos decir el abuelo, le da unas palabras de maldición a su nieto. Pero ¿qué tiene que ver que Canaán recibe la maldición por lo que ha hecho su padre? ¿O será también que Canaán hizo lo mismo más adelante vivió de esa manera? Porque Canaán tuvo muchos problemas con los hijos de Dios, con los hijos de Sem. Pero sigue allí diciéndonos la lección, el acto de Noé en su viñedo nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió? Veamos el acto de Noé que nos recuerda a Adán en el jardín del Edén. Las dos historias contienen temáticas en común: comer del fruto y terminar desnudos. Lo mismo que ocurrió con Adán y Eva, ocurre aquí con Noé. Luego, algo para cubrirse: una maldición y una bendición. Vemos aquí a Noé, como dice ahí la lección. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida. Y allí comienza nuevamente la descendencia humana con los hijos de
Noé. Pero veamos, sigue ahí la lección diciéndonos de la fermentación de la fruta. No era parte de la creación original de Dios. Noé se dio a la bebida. ¿Cómo lo conoció Noé? En tiempos antediluvianos practicaban esto. Y aunque él en aquel entonces no lo practicó, lo había visto y estaba en su mente. Y ahora él decidió hacer lo mismo. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé se dio a la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que Cam vio, o sea, ese vio entre comillas, implica mucho. Vio su desnudez, hace alusión a Eva, que también vio el árbol prohibido y lo comió. Cam vio la desnudez de su padre. Y como dice aquí hay una parte en el espíritu de profecía, nos habla de el monstruoso crimen de Cam. Demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma. Ese monstruoso crimen, eso es lo único que no habla de qué fue lo que hizo Cam, pero que fue algo monstruoso. Así es de que allí queda qué es lo que hizo Cam. No da mayor explicación, pero que eso trajo como consecuencias maldición. Pero también encuentro algo acá, porque muchas veces nosotros mismos hemos dicho de cuál es la maldición de una manera equivocada, porque dice la maldición sobre el hijo de Cam finalmente resultó ser un mensaje de esperanza, porque hubo maldición como allá en el Edén hubo maldición, pero hubo bendición. Lo mismo ocurre acá. La maldición la habló Noé para Canaán, pero nos habla que Canaán es la tierra prometida para el pueblo de Dios, que para que el pueblo de Sem pudiesen adquirir ese territorio, tenían que someter a los cananeos. Allí vendría la bendición para la humanidad con el nacimiento del Señor Jesús. Génesis 9:25 a menudo se ha aplicado pésimamente a la gente de color y por lo tanto se ha utilizado como una justificación religiosa para la esclavitud. Sin embargo, esta interpretación intolerante no se sostiene por dos razones. Veamos. En primer lugar, la maldición no atañe a Cam, sino a su hijo Canaán. Esta maldición tampoco concierne a Cus,
el primogénito de Cam, lo que inmediatamente excluye la referencia a la gente de color o a los africanos en particular. Por cierto, las genealogías bíblicas tienen más que ver con la etnogeografía, es decir, con la distribución geográfica de los grupos humanos, no con la etnicidad que se ocupa del origen de las razas y los idiomas humanos. La noción misma de raza deriva de las teorías pseudocientíficas, racistas y lingüísticas del siglo XIX. La segunda razón por la que Génesis 9:25 no se aplica a la gente de color es que la referencia a Canaán es una alusión a la herencia de la tierra prometida, con todo lo que esta tierra simboliza concerniente a la promesa de salvación para el mundo. En este contexto, el uso de la frase siervo de siervos es irónico, siervo de siervos, en un superlativo que significa el siervo por excelencia y sugiere una orientación espiritual que apunta a Jesús, el siervo de siervos que viene a salvar al mundo. Las bendiciones de Génesis 9 confirman estas perspectivas. Es interesante, ni Sem ni Jafet son bendecidos, sino solo Dios. Además, desde esta perspectiva, la profecía nos lleva más allá del futuro inmediato de la historia de Israel del Pentateuco hacia la salvación de la humanidad. Así es que vemos que la maldición que recibe Canaán, vemos aquí que tenemos que verlo en el quinto mandamiento también, donde encontramos que dice que debemos respetar, cuidar de nuestros padres para que las bendiciones de Dios se multipliquen en nosotros. Pero ¿qué ocurrió aquí? Cam, en vez de atender, cuidar a su padre, aunque lo que Noé había hecho no era correcto, el hijo no debía ni burlarse, ni hacer cualquier otra cosa, que aquí no lo explica la lección, pero que debía estar allí para cuidar de su padre, como lo hicieron sus otros dos hermanos, que dice que tomaron algo para cubrir a su padre y lo hicieron con reverencia, caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente a lo que habla de la maldición de Cam. Para repoblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma distinción que se había visto en el mundo antediluviano, en Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano. No pudo prever, se pudo prever el carácter de sus descendientes.
Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las 3 grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en la posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien, como dice Eclesiastés 9:18. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre sería de hombres santos se ve en su posteridad. Conoce Jehová los días de los perfectos, y su simiente es para bien. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 111. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucha de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios los acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Mensajes selectos, tomo 1, página 414. Mis queridos hermanos, la maldición de Cam, que no caiga sobre nuestras descendencias, que haya un hasta aquí de cosas que
hemos heredado de nuestros padres. Muchas veces decimos, no, yo lo heredé de mi papá, de mi mamá. Así era el carácter de ellos. Pero no por ello debemos nosotros hacer lo mismo con la dirección del Espíritu Santo, con la gracia y la misericordia que Dios nos ofrece mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todo lo podemos cambiar porque Cristo nos fortalece. Así que, hermanos, miremos lo que le pasó a la descendencia de Cam y no hagamos nosotros lo mismo. Así que, mis hermanos, la lección del día de hoy nos enseña a romper esos patrones en los cuales nacimos, crecimos y hemos estado viviendo. Y ahora que sea otro el patrón, otro el ejemplo. Y ese ejemplo y ese patrón es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.